por lo menos el 50%. ¿Hay suelo, entonces? Teóricamente hay suelo. Lo que ocurre es que a lo mejor la realidad del mercado contradice esa otra realidad de alguna forma de contenido jurídico. Es decir, la ley dice una cosa, sin embargo muchas veces se está produciendo otra. Una cosa es lo que dice el enunciado y otra cosa es la realidad. Es decir, con el suelo sí se pueden hacer cosas. Por ejemplo, se pueden intentar conseguir... Culminado por el sub-21 Joaquín. No utilicen la política de sacar. Intentaran... Sí, permítame, creo que tenemos que colocarle aquí el micrófono. Sí. The flight recorder boxes that the firefighters and the police officers and the rescuers are looking for, and we're going to we'll give you copies of this. We'd like you to put it out as broadly as possible. We're giving copies to all the rescue people and recovery people so that they can try to find them. Altogether there'll be 4, 2 for each airplane. We're looking at those terrorist organizations who have the kind of capacity that would have been necessary to conduct the attack that we saw on the 11th. We haven't yet publicly identified the organization we believe was responsible. But when you look at the list of candidates, one resides in that region. Se acaba de ver una explosión. Un avión ha chocado contra las... El mundo está conmocionado por los atentados del martes contra Estados Unidos y en España más de 1 millón de personas siguieron en tiempo real las imágenes, las reacciones, el análisis, las consecuencias y los datos a través de CNN Plus. Son imágenes en directo. Se acaba de derrumbar la segunda de las torres. CNN Plus, la primera y única televisión privada de 24 horas de noticias en España. Porque la información lo espera, CNN Plus. Está pasando, lo estás viendo. CNN Plus. El millonario saudí Osama Bin Laden.
George Bush anuncia una acción bélica arrolladora contra los responsables de los ataques terroristas y señala por primera vez a Bin Laden como el principal sospechoso. Comienza la cuenta atrás para los equipos de rescate neoyorquinos que en las últimas horas han redoblado sus esfuerzos para encontrar supervivientes bajo los escombros de las Torres Gemelas. La Bolsa de Nueva York reabre mañana sus puertas en medio de la incertidumbre. Después de la suspensión más larga desde la Primera Guerra Mundial, los más optimistas prevén una caída inicial de entre un 5 y un 10% de los principales valores. Y el sol será el protagonista en casi todas las comunidades. Nubes y claros en las costas del Cantábrico y del sur del Mediterráneo. Temperaturas en cambios. El FBI ha detenido en las últimas 24 horas a 2 personas directamente relacionadas con los atentados de Nueva York y Washington. Ambos arrestados podrían tener en su poder información relevante sobre los ataques y se sospecha que están vinculados al millonario saudí Osama Bin Laden. Mientras tanto, en Bruselas, 2 hombres de los que se sospecha que planearon ataques contra intereses estadounidenses en Europa han sido arrestados por posesión de armas de guerra. El FBI, que ha bautizado la investigación con el nombre de Pentbond, señala a Mohamed Atta, uno de los 19 secuestradores identificados como el líder del grupo de terroristas, y la policía española investiga si Atta estuvo alojado en un hotel de Salou este verano. Eduardo Córdoba Vallet sigue la última hora de esta investigación. Son familiares de Ziad Samir al-Jarrah, de 27 años. El FBI sospecha que es uno de los 19 hombres que secuestraron los aviones estadounidenses. Era libanés y, según varios indicios, estudió aviación en Alemania primero y en Florida después, como varios de los terroristas. Su familia no sale del asombro. No es seguro que sea él. Puede tratarse de una confusión entre 2 nombres parecidos. Él no estaba comprometido políticamente, dice su tío. Pero la policía ha encontrado en su casa alemana varios documentos relacionados con los ataques que indican que Ziad tenía contactos con un grupo islamista de Hamburgo. Este grupo fue organizado por Mohamed Atta, a quien el FBI identifica como el líder de los secuestradores. La policía alemana ha reconocido, sin embargo, que no ha dado con la conexión entre los integristas de Hamburgo y Osama Bin Laden, a quien George Bush ha acusado de ser el principal sospechoso. El goteo de detenciones no cesa. Estos 2 hombres, Ayub Ali y Mohamed Yawid, fueron detenidos en Dallas por viajar con documentación ilegal y llevar navajas similares a las empleadas por los secuestradores. Ahora han sido trasladados a Nueva York para ser interrogados más a fondo. En Bruselas, 2 miembros de un grupo radical musulmán detenidos el jueves han sido acusados de estar en posesión de armas de guerra. La investigación será muy larga. Hay más de 36.000 pistas abiertas y muchas esperanzas puestas en las cajas negras de los aviones. De las 3 rescatadas, solo una, la del avión de Pittsburgh, está en buenas condiciones. Eduardo Córdoba Vallet, CNN+. 2 de los secuestradores de los aviones que se estrellaron contra el Pentágono estaban siendo investigados desde hace 2 semanas por su presunta implicación en el atentado contra el destructor estadounidense Cole en octubre del año 2000 en Yemen. Según la revista Newsweek, el FBI intentó seguirles la pista en agosto, pero no logró encontrarlos a tiempo. El destructor precisamente fue reflotado ayer. En el atentado habían muerto 17 tripulantes del buque. Desde el principio, el nombre de Osama Bin Laden, el terrorista más buscado de los Estados Unidos, sonó como el posible responsable de los atentados del martes. Ahora el propio presidente norteamericano George Bush le ha señalado como el primer sospechoso y le ha hecho una clara y rotunda advertencia. Estados Unidos está en guerra contra un enemigo que, aunque se cree invisible, no podrá esconderse. Bush ha anunciado a sus ciudadanos que se prepara una campaña militar arrolladora y anticipa que el conflicto será largo. Informa Cristina Herráez. Cuarto día después de la tragedia y los tambores de guerra suenan cada vez más fuerte. George Bush se ha reunido con el Gabinete de Seguridad Nacional en la residencia de Camp David para perfilar la estrategia a seguir en la que ya han calificado como primera guerra del siglo XXI. Y es que Bush lo tiene claro, Estados Unidos está en guerra y el conflicto no será corto. We're at war. There's been an act of war declared upon America by terrorists, and we will respond accordingly. And I appreciate very much the American people understanding that. As we plan, as we put our strategy into action, we will let you know when we think it's appropriate, not only for to protect the lives of our servicemen and women,
but to make sure our coalition has had proper time to be noticed as well. But we're going to act. El enemigo se cree invisible, pero está equivocado, ha asegurado Bush, que por primera vez ha señalado a este hombre, Osama Bin Laden, como principal sospechoso de los atentados. There is no question he is what we would call a prime suspect. And if he thinks he can hide and run from the United States and our allies, he will be sorely mistaken. Se ultima, por tanto, la respuesta que, según el presidente norteamericano, no consistirá en un acto simbólico, sino en una campaña amplia y sostenida contra organizaciones terroristas internacionales y contra aquellos países que las cobijan. Cristina Herraiz, CNN+. Durante esta madrugada han continuado en Nueva York las tareas de rescate en el punto cero, tal y como se conoce el lugar donde se levantaban las Torres Gemelas antes de los ataques del martes. En las últimas 48 horas, los equipos de rescate no han encontrado a ningún superviviente. Los esfuerzos se centran ahora en tratar de identificar los cadáveres que se van rescatando, informa Aldara Martitegui. Cuarto día de rescate en Manhattan. Con el paso de las horas disminuyen las esperanzas de encontrar supervivientes. En los 2 últimos días no se ha encontrado ningún cuerpo con vida y eso que se han levantado ya miles de toneladas de escombros. La lluvia del viernes dificultó las tareas de rescate a las 2.000 personas entre bomberos, policías, soldados y enfermeros que trabajan entre los escombros de las Torres Gemelas. The count of identified bodies has risen to 92. Pulled from the site. Unidentified 60 for a total of 152. The city services, 18 fire department, 3 Port Authority, 2 EMTs, 1 New Jersey firefighter. The missing reports is now at 4,972. Lo más difícil va a ser identificar a estos cadáveres cuando por fin sean rescatados. El alcalde de Nueva York ha pedido a los familiares de los desaparecidos que les proporcionen objetos personales de las víctimas, como cepillos de dientes, para analizar el ADN y facilitar así la identificación de los restos humanos que vayan apareciendo. Mientras, todo Manhattan sigue acordonado. Por el momento solo se permite el acceso a la zona a los equipos de rescate y a algunos residentes. Aldara Martitegui, CNN+. El Departamento de Defensa estadounidense hizo públicas ayer las imágenes recogidas por una cámara de televisión minutos después de que el avión secuestrado colisionara contra el edificio del Pentágono en Washington. Las terribles imágenes muestran el estado en el que quedó el edificio, así como el nerviosismo de las personas heridas en este atentado. Momentos después de la colisión, numerosas ambulancias, coches de bomberos y policía se acercaron hasta el edificio junto al personal de rescate. Las autoridades creen que en este atentado podrían haber muerto al menos 200 personas entre militares y funcionarios del edificio. Son unas de las imágenes más esperadas. El interior del ala del Pentágono contra la que se estrelló el vuelo 77 de American Airlines. 4 días han tardado los bomberos en acceder al corazón de la tragedia. Este sábado, por fin, se ha filmado el lugar exacto en el que se produjo el impacto. La labor de las 2.000 personas que trabajan entre los escombros sigue siendo complicada, debido a los continuos incendios que, según todos los pronósticos, seguirán declarándose al menos durante los próximos 10 días. A pesar de las dificultades para recuperar los cuerpos, se tiene la certeza de que fueron 189 las personas que perdieron la vida en el atentado. Sin embargo, desde el Pentágono se ha querido quitar hierro a la tragedia. El responsable de su reconstrucción ha subrayado que se aprovechará la remodelación del edificio para ampliar todas sus instalaciones y reforzar al máximo su seguridad. Un ambicioso proyecto en el que el gobierno invertirá cerca de 200.000 millones de pesetas y que estará terminado dentro de 11 años, en 2012. Lo que también se ha sabido este sábado es que la caja negra del avión que está en poder del FBI se encuentra bastante dañada, con lo que se reducen las esperanzas de que sus grabaciones aporten información relevante. Habrá que esperar a los datos que se obtengan de la otra caja. Sandra Golpe, CNN+.
El emblemático Empire State Building de Nueva York reabrió ayer sus puertas al público tras los ataques terroristas del pasado martes. Los visitantes esperaron durante horas en largas colas para poder apreciar a vista de pájaro el estado en el que ha quedado Manhattan tras el derrumbe de las Torres Gemelas. Solo la polvareda desprendida por los trabajos de rescate impedían ver con total nitidez el estado en el que ha quedado el complejo World Trade Center, donde se puede apreciar un enorme agujero. Por cierto, que otros de los afectados por los ataques terroristas serán los vendedores de souvenirs a los que el solicitado perfil de Nueva York se les ha quedado ya viejo. Pakistán cooperará con Estados Unidos en su guerra contra el terrorismo. Así lo han decidido tras horas de discusión el Gobierno y el Consejo de Seguridad Nacional de este país. Lo que no está claro es qué grado de involucración tendrá Pakistán. En principio lo podría determinar el presidente del país, Pervez Musharraf, pero las autoridades estadounidenses dicen que les asistirán en lo que requieran. Miguel Manso nos lo cuenta. 3 horas de reunión para tomar una decisión que a todos les preocupaba. El Gobierno y el Consejo de Seguridad Nacional de Pakistán han decidido cooperar con Estados Unidos en su guerra contra el terrorismo. Decisión que supone dar la espalda al régimen talibán de Afganistán, que horas antes juraba vengarse de aquellos vecinos islámicos que dieran su apoyo a Estados Unidos. The Mujahideen would have to enter the territory of such country. The responsibility for the grave consequences and instability of the region would then rest with these countries. El presidente Pervez Musharraf deberá decidir ahora qué nivel de implicación tendrá Pakistán con Estados Unidos, si bien el gobierno de Bush lo tiene claro. I might especially want to thank the President and people of Pakistan for the support that they have offered and their willingness to assist us in whatever might be required in that part of the world as we determine who these perpetrators are. Washington pide a Pakistán acceso a sus instalaciones aéreas y de inteligencia y el permiso para desplegar tropas de tierra en el país. La decisión de una acción en Afganistán no está tomada, pero los talibán ya admiten que esconden a Bin Laden y del país empiezan a salir cientos de ciudadanos atemorizados. Miguel Manso, CNN Plus. En Afganistán, el régimen de los talibán parece prepararse para una acción bélica. La población civil también se prepara para una posible represalia de Estados Unidos por el apoyo del régimen a Osama Bin Laden. Irán y Pakistán, principales países receptores de refugiados afganos, han ordenado el cierre de sus fronteras con Afganistán. Desde Kabul nos informa el periodista de CNN, Alfredo de Lara. Bueno, más noticias para Afganistán esta noche. Primero empezó con el secretario de Estados Unidos, secretario de Estado de Estados Unidos, anunciando que Osama Bin Laden era el candidato principal, el sospechoso principal en sus investigaciones en el ataque terrorista en Estados Unidos, siendo más eminente un ataque hacia este pueblo por parte de Estados Unidos. Segundo, que su país vecino, un vecino que en el pasado ha sido un amigo, no solo económicamente, sino también militarmente, apoyando este gobierno, ha dicho que va a apoyar a los Estados Unidos en su combate, prestándole su terreno y su espacio aéreo para lanzar cualquier ataque necesario para aplastar a los terroristas que según Estados Unidos están aquí. Y por último, noticias de Irán, que dice que va ahora a sellar su frontera con Afganistán para prevenir que refugiados tratando de escapar la guerra entren a su país. Irán es un país que ya tiene 2 millones de refugiados en su frontera con Afganistán. Pakistán en una situación similar también tiene muchos refugiados allá, pero económicamente lo que esto significa que los dos países vecinos, hay varios vecinos de Afganistán, pero los dos principales fronteras con Afganistán, en donde entran bienes raíces, comida, petróleo, gasolina, los productos principales para que sigan dando la economía, van a sellar sus fronteras o tienen perspectivas por lo menos de sellar sus fronteras. Los precios aquí en la calle de Kabul, tanto como en el resto del país, han subido un 10 a un 15% en solo unas cuantas horas después de estos anuncios.
muy malas noticias aquí, no solo por el gobierno, sino para la gente pobre, la gente común que vive en la calle. Aquí ese es uno de los países más pobres del mundo y han sufrido 22 años de guerra civil, dejando un país decaído totalmente en sentido de infraestructura y economía, y estos dos principales movimientos en Irán, en Pakistán, solo refuerzan más el aislamiento de este país y sus perspectivas futuros económicos. Alfredo de Lara, CNN Plus, Kabul, Afganistán. La Bolsa de Nueva York volverá a abrir sus puertas el próximo lunes después de que sus sistemas ha conseguido volver a España esta madrugada. El hándicap de que estábamos en la montaña arriba del todo, pues creo que tardamos. Bombardeos selectivos, será necesaria una operación terrestre. Pero en esta primera guerra del siglo XXI, la naturaleza es una aliada para los hombres de Bin Laden y una ratonera para las tropas norteamericanas. Pues vamos a ese otro lugar, a la otra parte del mundo, allí donde presumiblemente se va a desarrollar la acción bélica de Estados Unidos. Allí también se amontonan las noticias. La más importante es que Osama Bin Laden ha respondido a las acusaciones norteamericanas desde su escondrijo en Afganistán. En el país vecino, Pakistán, está Carlos Hernández. Carlos, ¿cuál ha sido esa reacción de Bin Laden? Buenas noches. Sí, buenas noches de nuevo. Pues Bin Laden desde luego ha sido muy claro, ha dicho que aunque Estados Unidos le esté señalando con el dedo, él no tiene nada que ver con los atentados del pasado martes. Esto se produce unas horas antes de que se haga el último y desesperado intento por evitar la guerra. Mañana una delegación del gobierno pakistaní va a acudir hasta Afganistán para intentar convencer al régimen talibán de que entregue en un plazo de 2 o 3 días a Osama Bin Laden. De no hacerlo tendrá que enfrentarse a una campaña militar por parte de los Estados Unidos. Además crecen los problemas internos en este país, en Pakistán. Hoy miles de personas han salido a la calle para protestar por el acuerdo entre Pakistán y los Estados Unidos, para protestar en definitiva por el hecho de que el gobierno pakistaní acceda a ceder su espacio aéreo a los aviones que realizarán ese ataque contra los Estados Unidos. Ha sido en la ciudad de Peshawar y como pueden ver la gente estaba muy enfadada, hacía gritos a favor de la yihad, a favor de la guerra santa, en contra de Estados Unidos. Además hay que tener en cuenta que crecen también los problemas en toda la región fronteriza con Afganistán. Allí hoy lo hemos podido vivir en primera persona, hemos estado muy cerca de esa frontera y hemos vivido la tensión que se respira. Son los rostros que no vemos ocultos tras la burka islámica los que nos indican la cercanía geográfica y también espiritual de Afganistán. Algunos autobuses incluso llevan escrito el nombre del que América llama enemigo público número 1. Llegamos a la llamada zona prohibida. Este cartel nos lo advierte, prohibido el paso a los extranjeros, pero con un poco de dinero y 2 guardias de la policía especial conseguimos pasar al otro lado. Aún faltan 60 kilómetros para la frontera, pero este territorio está prácticamente fuera del control del gobierno pakistaní. Narcotraficantes, contrabandistas y traficantes de armas tienen aquí su refugio. Es una zona controlada por tribus islámicas, tribus que tienen una especial relación con sus vecinos afganos. Por eso, en caso de que se produzca el ataque norteamericano, la región entera podría estallar. Estamos listos para luchar, nos dice este hombre. La mayoría de esta gente detesta el terrorismo y no quiere oír hablar de Osama Bin Laden, pero todavía es mayor su odio hacia los Estados Unidos. Además, recuerdan que el terrorista internacional es el mismo Bin Laden al que financió y adiestró la CIA en los años 80 para luchar contra el ejército soviético que ocupaba Afganistán. Para incrementar aún más la tensión, a la zona llegaban hoy nuevos refugiados. Atestan los vehículos en los que han huido de Afganistán. La gente tiene miedo y por eso huimos de allí, dice este habitante de Kabul. Quiero lanzar un mensaje a América, dice este hombre. Quienes se han quedado resistirán y nosotros lucharemos estemos donde estemos. Nuevos refugiados, nuevos dramas humanos, en definitiva, nuevas semillas de odio que darán en el futuro una nueva cosecha de violencia. Habrá que esperar a ver si en los próximos días, con esa mediación pakistaní, Bin Laden puede ser entregado. El caso es que han pasado ya 5 días desde el atentado, pero las imágenes de lo que ha sido el mayor acto terrorista cometido no dejan de sorprendernos.
Estas imágenes fueron captadas por un videoaficionado justo en el momento de la tragedia. Las Torres Gemelas se caen, desaparecen para siempre y con ellas el símbolo del corazón financiero de Nueva York. Debajo de los escombros ha quedado enterrada la vida, como saben, de 5.097 personas que sepamos hasta ahora. A la espera de lo que ocurra más adelante, las únicas víctimas por ahora, son muchos, ya lo decíamos, corresponden a los atentados llevados a cabo en Washington y Nueva York. Solamente en las Torres Gemelas, las que veíamos caer hace un instante, se calcula que hay más de 5.000 cuerpos. Alrededor de 100 han sido recuperados sin vida. Son cadáveres. Empieza el tiempo del recuerdo, empieza el tiempo... Se revisan los mapas y las zonas en peligro y se organiza todo el operativo. Bueno, yo voy para allá y voy a ayudar. Estamos trabajando debajo de los buildings, ¿no? Y puede que nos derrumbe y puede que nos pase algo a nosotros también y a toda la gente que está alrededor. Desafiando el miedo ante el riesgo de nuevos derrumbamientos, todos se ponen a trabajar. Bien difícil trabajar en un sitio así como hoy. Cuando uno está ahí adentro y ver lo que hicieron a esta gente. Eddie Acevedo es de los pocos que han vivido la experiencia de encontrar personas con vida. Halló debajo de una gran barra de hierro 2 supervivientes. Una barra enorme de fierro y cuando lo sacaba y uno se levantó de abajo a caminar y es tremendo. Otros debe que tener urgencia médica, otros se salió bien, se salió a caminar para afuera. ¿Y qué sentiste en ese momento? Tremendo, no. Por eso estaba ahí para encontrar gente viva. Los familiares de las víctimas no se dan por vencidos y siguen viniendo hasta este edificio militar de la avenida de Lexington en Manhattan, donde van dejando las fotografías de sus seres queridos y buscan también datos para poder encontrarlos. Los últimos datos de desaparecidos se cifran en 5.097, 180 muertos y 115 identificados. Hay todavía una decena de ciudadanos españoles de los que no se tienen noticias. Tras cada persona que estaba en Nueva York el pasado martes hay una historia imposible de olvidar. El psiquiatra español y responsable de los hospitales públicos de esa ciudad, Luis Rojas Marcos, es uno de los que salvó la vida de milagro. Cuando cayó el edificio, y como le decía, me encontraba en el edificio del Financial Center llamando por teléfono. Este edificio tembló, se apagaron las luces, entró como una nube de polvo blanco y nos encontrábamos ahí como unas 8 o 9 personas sin conocer la salida. Entonces, pues... Anima a las empresas a continuar en Manhattan prometiéndoles ayudas, pero en este lugar el espacio es escaso. Por eso los edificios son tan altos. Torres gigantes de las que muchas empresas quieren huir ahora por miedo. Por eso, varias de las compañías que se ubicaban en las Torres Gemelas miran ahora hacia el otro lado del río. Además, según los analistas, las grandes empresas empiezan a cambiar su modo de operar. Prefieren diversificar sus sedes, no quieren centrarse en un solo edificio que la barbarie terrorista podría hacer saltar por los aires en cualquier momento. Ya lo ven, miedo en los edificios altos de Manhattan y miedo en edificios altos de otras partes del mundo. Nos vamos a Israel, donde también existen unas torres que son parecidas, solo parecidas a las que han sido destrozadas en Nueva York. Su ubicación en un lugar estratégico de Tel Aviv hace que crezca el miedo porque pueden convertirse en objetivo claro de posibles ataques de fundamentalistas. Enrique Zimmerman, buenas tardes. ¿Es tan evidente allí ese miedo? Sin duda, los israelíes, que siempre se han visto obligados a invertir en la seguridad, están revisando y reforzando los mecanismos de protección de lugares estratégicos como estas torres de Tel Aviv, situadas a 100 metros del Ministerio de Defensa. En Israel hoy hay la sensación de déjà vu. De nuevo, como en la Guerra del Golfo del 91, un presidente Bush intenta formar una coalición. De nuevo le pide a Israel que su colaboración sea discreta, solo a nivel de los servicios secretos, para no ahuyentar a los países árabes moderados. Bush le pide a Sharon lo mismo que su padre pidió a Shamir, contención. En las manifestaciones integristas de Estados Unidos es el gran Satán e Israel el pequeño. Por eso, en Tel Aviv creen que más de un grupo radical puede intentar repetir en Israel las matanzas de Estados Unidos. Estas son las Torres Gemelas de Tel Aviv, el centro Shalom, situadas frente al Ministerio de Defensa y al Estado Mayor del Ejército. Aunque son más bajas que las de Nueva York, sus 50 pisos las convierten en un importante objetivo para posibles atentados. Aquí también puede pasar. Si consiguen secuestrar un avión, el aeropuerto está a 3 minutos de vuelo de aquí.
No hay que tomar a la ligera las amenazas de destruir Israel de los radicales islámicos. No es solo retórica, es su intención. Las medidas de seguridad son más grandes que lo habitual en todos los centros comerciales, aeropuertos, ministerios y en la Embajada de Estados Unidos. Es muy raro sentir por una vez que estamos en el lado que da los pésames y no en el que los recibe. Ante la inminente ofensiva norteamericana, en el Estado Mayor israelí se preparan para la posibilidad que la historia de la guerra del Golfo de hace 10 años se repita. El temor es que si además de Afganistán, Irak es atacado, misiles Scud vuelvan a llover sobre Israel. En caso de que haya un ataque de misiles en contra de Israel, yo creo que en común acuerdo con los americanos, nosotros tenemos que defendernos. Los aviones israelíes F-15I, que pueden alcanzar el Golfo Pérsico y volver sin repostar, están ahora 24 horas al día en el aire. Recientemente, miles de soldados israelíes y norteamericanos entrenaron sus baterías de misiles antimisiles Patriot en el sur de Israel, en el desierto del Negev. Ahora vuelven a estar preparadas para ser desplegadas en el país, por si acaso. Temor en Israel. Hay otras noticias relacionadas con la crisis abierta como consecuencia de los atentados de este martes en Estados Unidos. En un incidente ocurrido hoy en Arizona, Estados Unidos, un hombre de nacionalidad hindú ha sido asesinado por un grupo de exaltados antiislamistas. En la reyerta, además de realizar pintadas con simbología nazi, dispararon 2 tiros a la víctima tras confundirlo con un musulmán. El príncipe Eduardo y Sarah Ferguson han presidido hoy un funeral en homenaje y recuerdo de todas las víctimas fallecidas en los atentados contra Estados Unidos. La misa se ha oficiado en la Iglesia Americana de Londres, al tiempo que otras ceremonias similares se han celebrado en todo el país. También el príncipe de España ha homenajeado hoy a las víctimas de los atentados de Nueva York y Washington. Yo creo, estoy de acuerdo, 2 cosas que están ocurriendo.